Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es Yuri YouTube. Bienvenidos al canal. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Aquí estamos un día más, en este caso con algo muy especial, y es que habíamos prometido enseñaros algunas cositas especiales. Vamos a enseñaros varias cositas, ¿vale? Un poquito, vamos a enseñaros de lo que tenemos por aquí. Ya os enseño más cositas. Recordaros que nos patrocina es fantasía.es, es muy importante porque es una tienda fantástica que está colaborando con el canal y nos está dejando cartas TCG de Final Fantasy y de Pokémon y demás. Así que echarle un vistacillo a la tienda porque está muy guapa. Y bueno, vamos a darle candela. Diréis, ¿qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás sentado? Seguramente os llame mucho la atención. Bueno, pues ahora lo voy a ir explicando. Esperad un segundito que vamos a compartirlo con la comunidad, ya sabéis que hay que compartirlo con todos vosotros. Y pues teníamos ganitas de hacer este ranking, ya me lo habéis estado pidiendo durante bastante tiempo. Y vamos a resolveros bastantes dudas de lo que serían los servidores que hay actualmente de Dragon Ball Online. Sí, ya lo he dicho, vamos a hacer un ranking. Pero antes voy a hacer una guía, o sea, un tour por este servidor en el que estamos. A ver si os mola, ¿vale? Vamos a ver, un segundillo, que lo compartimos por aquí. Pi, 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 pi. Tenemos aquí muchos servidores que están colaborando, ¿vale? Con el canal, así que ahora veréis lo que son las diferencias que tiene cada uno para que, pues para que le podáis sacar chicha al asunto. Vamos a ver. Vamos a ponerlo por aquí. Un segundín, que lo ponemos por todos lados. Y así toda la comunidad de Dragon Ball Online puede participar, ¿vale? Si queréis escribir alguna duda, aprovechar en el chat porque las vamos a contestar, ¿vale? Las dudas que tengáis. No todas, obviamente, pero vamos a intentar contestar bastantes de ellas. Entonces, un segundillo que ya nos quedan poquitos, ¿vale? Y vamos con Global, donde compartimos, ya hemos compartido con Crisis y con más servidores, con Galaxy y demás. Tendréis ganas de saber ya, pues, qué es lo que se cuece aquí, pues ahora mismo os lo vamos a decir. Un segundillo y ya rematamos. Y bueno, saber además que si queréis ayudarme y queréis enteraros de las novedades de los servidores de Dragon Ball Online, solo tenéis que pasaros por el canal. Como ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita así os enteréis de las novedades, porque hacemos muchas cositas. Darme un segundillo, que parece ser que el server nos ha tirado. Un segundo. Mientras así lo podemos ir haciendo. A ver. Vamos a ver que nos ha tirado mientras compartimos con esta gente. A ver. Que nos acaba de tirar el servidor. Esto está conectado. Esto está conectado. Por la inactividad ya sabéis que es lo que ocurre con los directos. Pero bueno, esta parte la cortamos después. Así os damos tiempo para que vayáis entrando. Vamos a enseñar estas cositas, ¿vale? Primero vamos a hacer una guía por el servidor. Y que tengo ahí, ya lo habéis visto, pero voy a enseñaros algunos detallitos. Y después ya hacemos el ranking, porque tengo muchas ganas. No hemos podido contar con Tai hoy, porque tenía que trabajar, obviamente, hay que ganarse la vida. Si no, mal vamos. Así que bueno, vamos a ver si nos arranca el servidor. Y os lo vamos enseñando. Tenemos muchas cositas en ese servidor, ¿eh? Aunque obviamente... ¡Ey! ¿Qué pasa, Lautaro Romero? ¿Qué tal? Bienvenido. Vamos a ver qué tal se da. A ver si nos arranca el servidor. Tenemos ganitas ya de hacer este ranking, porque ya vais pidiéndomelo mucho tiempo. Pero hay que prepararlo bien, ¿vale? Hay que prepararlo muy bien. El servidor está aquí funcionando, por lo que en principio no tendría que darnos problemas. Vamos a ver. Ya está, ahí ya está arrancando. Vamos a ver. Ya sé que muchos sois de algunos servidores, tenéis algunos servidores favoritos, pero bueno, vamos a ver si nos permite esto ya darle candela. A ver si nos permite... Uy, qué grande se me ve. Se me ve el melón aquí, que lo flipas. Ahí. ¿Ya arranca el servidor o no arranca? Vamos. A ver. Siempre pasa en los directos, de todas maneras, basta que tengas preparadas las cositas para que venga algo y se joda. Hablando claro. A ver, servidor bonito. Arrancando. Aquí está, vale. Digo yo que ya lo veréis, vamos a ver si se ve. Se ve. Captura de juego. Este se ve, ¿lo veis? Ya se ve, vale, perfecto, ahora sí. Me va a meter copyright esta monserga de la música. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ir rápido.
y a ver si podemos darle candela. Y ya vamos a arrancar, os enseño los servidores, o sea, los detalles de este servidor, y luego le damos de candela al ranking. Ya sabéis que es un poquito para que tengáis una imagen de fondo. Vamos a coger a mi personaje y os va a llamar la atención bastante lo que es todo lo que tenemos en este servidor. Pero obviamente este es un servidor simplemente de prueba. No me preguntéis qué servidor es, porque os digo ya que es un servidor de prueba. No me callo porque no quiero que el maldito copyright que meta copyright por la música que estás mandando ahora mismo, pero seguramente nos toque. ¿Qué pasa, Thundercat? ¿Ya viste las fotos? ¿Qué fotos? Bueno, aquí estamos, fijaros. Sí, esto es un servidor de Dragon Ball Online. Pero tiene muchas cositas. Fijaos que tenemos aquí una sala bastante tocha. ¿Qué fotos, Thundercat? Vamos a ver, porque fijaos que aquí tenemos bastante vidilla en lo que sería este servidor. Fijaos que tiene de todo. Es que tiene un montón de cositas. Y vamos a acercarnos a Kokara. Aparte, fijaos el sonido. Galaxy, el top 1, supongo. El Ozaru tendrá 4 habilidades. Sí. No destripéis, Thundercat. Galaxy en top 1, supongo. Bueno, pues ahora lo veremos. Hay que estar atentito. Fijaos en el sonido de este servidor, A ver. Fijaos, me encanta. Me encanta que tenga los sonidos originales de la serie. Y luego vamos a ver qué nos encontramos aquí en Kokara, porque esta Kokara no tiene nada que ver con otras Kokaras, ¿vale? Vamos a echarle un vistacillo. ¡Oh! Fijaros. Vamos a ver, ¿qué pasa un autobús por ahí? Tiene tiendas, tiene tiendecitas. Fijaos, qué gustazo. Tiene casitas, tiene demás. Fijaos que está lleno de peña. Y mira, tiene hasta el fondo ahí un jardín de infancia o algo así. Muy guay, con un ring. Fijaos que está muy guay. Y luego, si no se pega una castaña, ¿vale? Vamos a probar. Voy a enseñaros los buffs que tenemos en este servidor. Mira, ¡tacata! Ahí tienes a Bardock. Aquí tenemos a Gogeta, 4º level. Tenemos a Broly, obviamente. A Goku, Ultra Instinto. Mira qué majo. A Gohan, bestia, como no. Aquí vamos con los fuertes. Y a Vegeta Ultra Ego. Yo creo que es mi favorito, después de Vegeta 4. Está muy guay. Mirad, que viene otra cosa. A ver si os mola. Y ya le damos candela al ranking. Aquí estamos. Vamos a quitarnos el Scouter. Venga, fuera de Scouter. Ahí tenemos la cara, que es de Goku. Y fijaos. 1, 2 y 3. Sí, señor. Saiyan 3. Sí, señor. Soy muy rápido y pego a distancia, que lo sepáis. Bueno, vamos a darle candela ya al ranking. Vamos a quitárnoslo. Bueno, lo dejamos ahí, no molesta. No sé si se me oye bajito. ¿Se me oye bajito o no? Thundercat, Cristian, Lautaro y toda la gente. ¿Se me oye bajito o se me oye bien? ¿Se me acopla la voz bien? No sé, con la música está muy alta. ¿Y ese es el nueva salida? Precisamente lo he dicho que no. ¡Ay! ¡Ay! Que me muero. A ver, darme un segundo. No os voy a toser en la oreja. Bueno, pues vamos a darle candela al ranking en sí. Vale, tenemos varios servidores. Vamos a hablar de los que ya no están. Y diréis, ¿cómo los que ya no están? Efectivamente, hay un montón de servidores que han dejado de funcionar. Todo bien, gracias, Thundercat. A ver, os diré. En cuanto a Origins, no sabemos nada de ellos. O sea, no funciona el servidor, no nos han dicho ni pío. No sabemos nada. Lo mismo ocurriría con Hope. Hope ha desaparecido. No sabemos qué es lo que ha ocurrido, pero parece ser que Hope se ha esfumado. Si seguimos, también tenemos Generations, que tampoco sabemos nada. Y Future Revival, que dijeron que iban a volver, pero a día de hoy seguimos sin tener noticias. Y luego estaría Kai, que siempre nos anuncia cosas, pero al final no sabe nada. Dios, me estoy muriendo. ¡Ay, madre! Bueno, y ahora sí vamos a darle candela a los servidores, a los que tenemos aquí bastante ordenaditos. Ya los tenemos aquí preparados, lo hemos estado mirando. Vale, la última posición tenemos a Omega. ¿Qué es lo que nos anunció Omega? Pues Omega nos prometió lo que serían la clase Engainer, ¿vale? El resto de cosas sí, como otros servidores, que si level cap, que si tal. Pero sobre todo lo que llama la atención de Omega
era que nos iban a meter la clase Engainer. Y a día de hoy no hemos vuelto a saber de ellos. O sea, poquito más. Poquito más hemos sabido de la clase Engainer. La verdad, una pena. Porque tenía muy buena pinta, las cosas como son. Pero bueno, eso en cuanto a la clase en cuanto a Omega. Omega es un servidor que ahora mismo no sabemos nada de él, o menos. Luego he puesto en octava posición a un servidor que ha anunciado su llegada hace poquísimo, que sería Dragon Ball Online Akira. Y os diré porque el Dragon Ball Online Akira le hemos puesto en octava posición a pesar de que aún no ha salido, porque hemos visto vídeos, es decir, y nos han mostrado bastantes cositas. Os diré lo que va a tener DBO Akira. Primero y más importante, la lucha aérea. Va a tener lucha aérea, que esto solo tenían hasta la fecha en Crisis. Y además van a tener mobs aéreos, lo que va a estar muy guay. Luego también nos han enseñado que va a tener un radio de visión bastante amplio, lo que es el terreno, y van a eliminar esa neblina que nos impide ver la Tierra desde el cielo cuando estamos volando. O sea, van a querer quitarle lo que es los límites que tiene el cielo, que está muy bien. Mira qué majo el cartel. Sí, decís que la nueva expansión de Super Dragon Ball Online. Bueno, ya hablaremos de él. Así que en octava posición tenemos a lo que sería DBO Akira, que aparte nos han dicho que van a meter el Saiyan, bueno, ya lo hemos visto, que van a meter el Saiyan Blue. Y según estas formaciones, entre las que nos han mostrado, como hemos enseñado en el canal, no lo has visto, pásate por los vídeos y le eches un vistacillo de noticias, nos han mostrado Super Buu, además de la Majin Chica, que la van a poner rollo Android 21, y está muy bien. Sí, le falta mucho todavía, como dice Thundercat, pero está muy bien. Y aparte nos han dicho que va a tener todas las UDs, la UD de Vampa, del planeta Vampa, que se lo vimos en Hope, puede ser que tenga algo que ver con Hobby, pues está saliendo ahora TVO Akira, y aparte la TMQ8. Y por último nos han dicho que también todas las DWC las van a tener funcionar, ya las han testeado y funcionan. ¿El cap máximo que va a tener? Pues va a tener cap máximo level 70, va a ser con el que va a arrancar, obviamente luego irá incrementando. Así que en octava posición Dragon Ball Online Akira está muy bien y por eso lo ponemos en esa posición a pesar de que todavía no ha salido. Si seguimos con el ranking, pues Universe Budokai. ¿Qué deciros de Universe Budokai? Pues el level cap máximo tiene 75. Tienen el Saiyan Full Power, que ya lo vimos en Galaxy, no sabemos si tendrá que ver o no. Hay modificaciones de los skills y de los efectos, ¿vale? En lo que son los stats y lo que causan al personaje. Y aparte, pues el level 70. Obviamente el level 70 es lo que tendría Universe Budokai. Poquito más que decir de Universe Budokai. Si luego pasamos a lo que sería la sexta posición del ranking, tendríamos a Time Breakers. Time Breakers. A ver qué dice por aquí, Lautaro. Ojalá algún se le metan razas nuevas. Ya veremos, ¿eh? En cuanto a Time Breakers, pues en cuanto a Time Breakers, nos han dicho que el level que van a meter la Dungeon de Bills, ya hemos visto algún vídeo, si no lo habéis visto ya pasados por el canal, y tiene un level máximo de 70, aparte de que van a meter UDs con nuevas mecánicas. En ese sentido, Team Breakers, aparte nos dijeron por aquí, por los miembros del Discord, que tiene unas prop bastante buenas. Así que hay gente que está pendiente de si sale o no de nuevo Time Breakers a pleno rendimiento. Esa sería la sexta posición de nuestro ranking de Dragon Ball. Si te está molando, pues ya sabes, suscríbete y me ayudas un montón. La quinta posición, pues Unlimited. Ya conocemos todos los que somos fans de Dragon Ball Online. Unlimited. ¿Qué es lo que tiene Unlimited? Pues vamos a hablar un poquito de DBO Unlimited. Lo principal, la doble clase. Tiene dual class, es decir, puedes llevar, en este caso, la espada o el bastón, ¿vale? Se me ha olvidado ya hasta dónde están los skills. Podéis tener Sword y Fighter a la vez. De todas las razas, pues las dos clases, lo cual está muy bien. ¿Qué más tiene en este caso Limited? Pues tiene un sistema VIP a través del cual, aparte de tener las dobles clases, vamos a poder cambiar de raza de personaje, ¿vale? Y de clase, de tipo de clase que te cojáis. Por ejemplo, Namek Dende o Warrior, vais a poder hacerlo desde la ficha de personaje. Desde esta misma ficha tendréis un botoncito aquí abajo en el que saldrá para cambiarlo. ¿Qué más tenemos en Unlimited? También tenemos la posibilidad de utilizar cualquier arma con cualquier personaje, es decir, las de los namekianos las puedes usar los humanos y los Majin puedes usar las de su prima la coja, es decir, podéis utilizar cualquier arma de cualquier raza y eso está muy bien. Luego tienen nuevos deseos a través de los cuales obtenemos nuevas skills, que son buff del dragón que ha metido una barbaridad, nuevas recetas en UD, que las dopean las UDs, y aparte, pues os diré que una cosa muy importante que tiene es su sistema Revive. ¿Y para qué sirve su sistema Revive? Pues para level cap. ¿Qué level cap máximo tiene Unlimited?
Pues os lo diré, 9.999. Podéis hacer el revive, el renacimiento, cada vez que llegáis a un nivel concreto, e ir sumando niveles hasta llegar a 9.999. Nos dijeron que ahora mismo había personajes con 1.400 de level y que les estaba costando mucho subirlo, o sea que han hecho que sea más costoso el subir. Lo malo que tiene, pues que es pagando el sistema bit. Y eso a la gente pues le ha desanimado un poco porque antes no era tanto así. Y es un poco una pena. Pero bueno, tenemos, como hemos dicho, lo que sería un Limited en la 5ª posición. ¿Qué tal? ¿Os mola? A ver. ¡Ey! Fast Fire Fast dice la nueva esperanza de Super Dragon Ball Line. Efectivamente. ¿Qué más deciros? Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Pues seguimos con el ranking. Nos está molando. Ya tenéis ganitas, esto me lo habéis estado pidiendo, pues lo hacemos. En 4ª posición. ¿Quién iría en 4ª posición? ¿Quién puede ir en 4ª posición? Pues vamos a ver, ¿quién puede ir en 4ª posición? Pues ¿quién va a ser? Magic, un servidor muy reciente que empieza con un cliente 2.0, ¿vale? A diferencia de muchos que tienen todavía el 1.69 o el 1.7. Este empieza con 2.0, Magic. ¿Y qué tiene Magic de especial? Pues tiene el Cap 80. Tiene a Kami-sama, ¿vale? A Kami-sama. Si un límite, me dicen por aquí Enrique Heredia, si un límite no tuviera ese porrón de niveles me gustaría más. Bueno, eso ya depende de cada uno, pero está bien. Pues seguimos con Magic. Cap 80 hemos dicho. El palacio de Kami-sama, ¿vale? Y nos han comentado, tiene muchas cosas, no voy a hacer spoiler del vídeo del lunes que viene, pero nos han mostrado muchas cosas. Van a tener segundas transformaciones y nuevas quests, ¿vale? Van a meter todas estas cositas. Y Magic va avanzando muy rápido. Ya os digo que de todas maneras, hay muchas cositas nuevas que me ha enseñado hoy uno de los dueños y que el lunes que viene las vamos a enseñar. No voy a desvelar ahora, pero Magic viene fuerte, ¿eh? Así que por eso hemos decidido poner a Magic en la 4ª posición. Aparte que tiene muchos dojis, que está muy bien, mucha customización y están trabajando duro, ¿vale? Para hacer que el 2.0 sacarle partido como Dios manda. Así que repasando, Cap 80. Creo que es ahora mismo de los que tienen el level cap más alto. Si seguimos, pues a ver, en 3ª posición. En 3ª posición, ¿a quién vamos a poner? Pues vamos a poner a Global. Os voy a resumir las 3 últimas posiciones. Esto se va a basar sobre todo en contenido, porque otros rankings los hemos hecho en base a la gente, a los jugadores y demás, pero creemos que ahora mismo lo que se necesita es contenido, el Dragon Ball. Así que vamos a hacerlo, mira qué majo ese, en base al contenido. Mira, tenemos público aquí y todo. Ole, ole. ¿Vale? En base al contenido. Entonces, en 3ª posición estaría Global. ¿Qué le caracteriza a Global sobre todo? Que es un servidor muy estable y que tiene más gente que ninguno. De hecho, nos habían dicho la cantidad de gente que tenían, que no sé si estaba rondando los 300 jugadores simultáneos. Vamos, lo veréis en el launcher de Global, que lo actualizaron, en el que salen los jugadores simultáneos, los que están en ese mismo momento. Así que bastante guay, bastante guay. ¿Qué más tiene? Pues tiene mucha variedad de customización de dojis, ¿vale? Tiene muchos dojis nuevos, siempre están haciendo eventos de aniversario y demás, y nos traen muchas cositas. Mira qué majos, cómo me aplauden, ole. Os gusta el directo, ¿verdad? ¿Qué más deciros? Pues el level cap que tiene se ha quedado estancado en el level cap 70. ¿Pero por qué? Porque Global está trabajando en su cliente 2.0, ya sabemos que se fusionó con Universe Revelations y traerá las segundas transformaciones y más cositas, ¿vale? Y más cositas. Tiene pets de los personajes como Goku, Bulma y demás que están muy, muy chulos. Y aparte tiene lo que es el dropeo de monedas, guau. ¿Qué server es ese? Este es un server secreto, Ken. Es mi server, pero no sale a nada. Esto gracias, por si se queja alguien, gracias a la gente que dio abrió este server. Bueno, más bien que dio el contenido para que pudiéramos abrir cada uno nuestro propio server, que son los desarrolladores, como sería Hasov y más gente que hay por ahí. Bueno, pues deciros, y Tomás. Ya os digo. Global, pues más gente, level cap 70... y en breve pondrán más cositas, como Cap 80 y segundas transformaciones. Por eso lo dejamos en 3ª posición, porque aparte de esto, no he metido mucho más contenido. ¿Qué pasa, Galaxy Star? No sé si seas Forest. I love you, Forest. Por eso lo dejamos en 3ª posición, ¿vale? Hasta aquí todo bien, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que sería la 2ª posición. Y en la 2ª posición vamos a meter ni más ni menos que a Crisis. ¿Por qué metemos a Crisis en la 2ª posición? Porque Crisis es un servidor formidable, así lo decimos, sin tapujos, sin pelos en la lengua. Es un servidor formidable. Mira, ponme una chuche. Quiero una chuche, por favor. Bueno, pues eso, es un servidor genial, ¿vale? ¿Y qué tiene Crisis en concreto? ¿Va a estar en la 2ª posición? Pues muchas cositas. La lucha aérea, que es maravillosa y que hasta ahora es el único que la tiene, aunque hemos visto que aquí ya nos está prometiendo. Tiene el Battleground, ¿vale? El sistema Battleground, que el sistema Battleground es chulísimo porque es un sistema de batallas de todos contra todos en zonas de mapas, ¿vale? Sin zonas a salvo, es full PvP
y en el que además por ir pasando niveles, según vayas matando gente, vas obteniendo recompensas, ¿vale? O sea, en este caso, el Battleground de Crisis es súper divertido. Hicimos una partida en un directo, si no lo has visto, pásate por el canal, en el que lo probamos, y aparte una de las cositas que teníamos, que hacíamos, era ir sin skills, a puñetazo limpio, sin armaduras. Y fue súper divertido, fue la leche de divertido, me río un montón. ¿Qué más tiene Crisis? Pues puedes editar el color de los dojis, y eso es brutal. Yo quiero este doji en vez de rojo como el de todos, lo quiero amarillo y me lo pongo amarillo. ¡Ey! ¿Qué pasa, Fox Turing? Lindo, dice, muchas gracias. Pues a ver, tiene la recoloración de dojis, lo cual mola un puñado. ¿Qué más tiene? Tiene la TMQ8. A día de hoy es el único servidor que tiene la TMQ8 y es complicado, porque te enfrentas a Cooler, te enfrentas a Freezer y es la única que la tiene. Además hicieron hasta una cinemática y está bastante difícil y eso mola. ¿Qué más tiene? Pues se metieron en el sistema de loterías, por el cual mediante Cenis puedes comprar un boleto de lotería y eso te permite ganar dinero y ganar cositas. Están muy chulos, se hacen todos los días y creo que hay una semanal o una mensual. ¿Qué más tenemos? Pues van a meter el sistema de bankings, ¿vale? El sistema de banking. Os explico en qué consiste el sistema de banking. Queréis saberlo porque es muy interesante, ¿eh? El sistema de banking consiste en que pagáis una cantidad al mes, solo un mes, y durante 30 días os tenéis que conectar en el juego y abrir la Store, la Cash Shop, y os da una moneda Wagu. Al mes tenéis 30 monedas Wagu si os conectáis todos los días, y es como más barato, mucho más barato de comprar las 30 monedas Wagu. Está muy bien, lo han hecho para gente que no pueda gastarse tanto dinero en esto. ¿Qué más tiene? Pues tiene emotes a la hora de hablar, los personajes a la hora de escribir. En vez de quedarse congelados cuando escribes, como este, pues van haciendo movimientos como si estuvieran hablando y le da más vidilla. También tenéis la opción de ordenar el inventario. Sé que muchos estáis locos, como yo aquí, diciendo, pues cómo leches lo ordeno, tengo que ir uno a uno. Tienen un botoncito para ordenarlo según el tipo de ítem. También podemos seleccionar en opciones en Crisis la animación de vuelo que queramos, tienen varias a elegir. Y aparte en el Budokai, el ganador se lleva una estatua, se hace una estatua del torneo, una estatua del ganador, y se puede hasta adquirir el doji de ese ganador, lo cual está muy guay. Ahora mismo están en Cap 75 y están trabajando en el sistema Warrior, que es una especie de sistema VIP, mediante el cual obtendremos recompensas. Me ha tirado el servidor, hasta mañana. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué más decir? Bueno, vamos a arrancarlo otra vez. Es lo que tiene tener un servidor de prueba. Seguimos contando, venga, seguimos contando. Pues eso, Crisis ahora mismo lo que tendría es el sistema Warrior. Están trabajando en el sistema Warrior, ¿vale? Que está bastante chulo, con un sistema de recompensas, de niveles y demás. A ver si me veis aquí. Se ha caído otra vez, sí que le vamos a hacer. ¿Qué va a traer en el futuro Crisis? Pues Crisis va a traer segundas transformaciones, ya nos lo han confirmado, segundas transformaciones, gracias Crisis, el Cap 80 y nuevo mapa, lo cual está muy bien. Nos van a traer un nuevo mapa que si no recuerdo mal, creo que era Yunzabit, que no sé, es donde Piccolo se crió. Y están trabajando en ello desde hace mucho tiempo, aparte de alguna cosilla más que no podemos contar ahora mismo. Pero hay otra que sí podemos contar y son las pedazos de dungeons acuáticas. ¿Y en qué consisten las dungeons acuáticas? Pues van a ser igual que las Sky Dungeons, solo que van a ser subterráneas, van a ser acuáticas y además cubierto de agua. Y va a estar muy chulo con enemigos pirata y demás. O sea, está metiendo otros tipos de dungeons nuevas que no estaban en el juego y que van a estar muy bien. Eso sería en cuanto a lo que es Crisis. Y por eso a Crisis le ponemos en segunda posición. A ver, que entramos en el server. Vamos a callarlo para que no me fastidie esto. Ahí le quitamos el sonido. Un segundillo y entramos. Y así lo veis. A ver, os enseño otra cosita de mi servidor mientras entramos. Os va a molar, ¿eh? Vamos a ver si podemos verlo. Que se quite la música, pues si no se quita la música, mal. Vamos a encogernos. A ver. Aquí. Aquí, venga. Ábrete. ¿Ya se ve? Ahí está. ¿Ya se ve? Ya se ve, sí, señor. Pues eso. Vamos a seguir sin poner el sonido. Viejo test, ¿no? Cels. Dodoria. Mirar Dodoria, cómo mola, ¿eh? Mola Dodoria. Y Piccolo Daimao, ¿eh? Lo tenemos aquí. Bueno, y aquí tenemos a Goku. A este Goku que mola un montón, con la cara de Goku, como la veis. Y Célula, ¿vale? Y este Cell. Pero vamos a entrar con... este no me interesa. Vamos a entrar con Goku, venga. Que estábamos dentro del server. Ahora sí le ponemos el sonido, ya cuando se quite la banda sonora, porque si no me va a meter copyright y no va a poder ser. Bueno, pues hemos dicho, en segunda posición, Crisis.
por todas las cositas maravillosas que os acabamos de contar. ¿No habéis visto? Rebobina un poco el vídeo o suscríbete al canal para enterarte antes de este tipo de directos. Madre mía, ¿cuánto dura la canción de Dragon Ball Super? La madre que lo parió. Venga, a ver si ya se quita. Y entramos en el servidor. Y seguimos con el ranking, porque estáis deseosos de saber por qué tiene la primera posición, quién tiene la primera posición, que ya lo sabéis todos. Y aún nos quedan cositas, por hablar. No solo el ranking de los servidores de Dragon Ball Online, sino más cositas, que luego la voy a enseñar. Bueno, pues en este caso, en cuanto a la primera posición, va a ser ni más ni menos que Galaxy. Efectivamente, Galaxy es el servidor que se lleva la primera posición. ¿Y por qué? Pues por muchas cositas. Buah, tenemos para aburrir aquí. Lo primero, Galaxy ha metido segundas transformaciones. Es el servidor después de Universal Revelation que ha sido capaz de meter segundas transformaciones. Y no solo segundas transformaciones normales, sino con unos efectos guapísimos. No se han limitado a que me cambie los stats y a mejor el peinado, sino que han cogido y han metido animaciones súper guapas. ¿No las habéis visto? Pues pasaros por el canal. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues aparte de las segundas transformaciones, van a meter la de Ozaru, como ya estáis leyendo por ahí en el chat y como hemos enseñado en el canal, en los vídeos, la transformación Ozaru, que es maravillosa. O sea, me encanta que sea la transformación Ozaru. ¿Qué más tiene? Pues tenemos la posibilidad de ocultar partes específicas del doji. No me gustan los pantalones, pero sí la camiseta. Pues se la quito y me dejo el traje de camiseta de lo que es el set que llevo. ¿Vale? El set que llevo, por ejemplo, yo me quito esto, pues tengo este set, que mola un puñado, ¿veis? ¿Vale? Así que podemos ocultar partes específicas del doji, lo cual mola bastante. ¿Qué más? Pues tiene el evento de Cell Max de la película de EVO Super Hero. Lo han metido y mola un puñado porque los ataques son iguales. Es alucinante todos contra Cell Max. Mola un montón. ¿Qué más? Pues podéis crear la cuenta desde el propio launcher. Y eso está muy bien. No tenéis que andar registrándoos en web, sino que directamente en el launcher os podéis crear la cuenta y jugar. El level cap máximo que tiene es el 75. Perdón. ¿Qué más metieron? Pues para conseguir las segundas transformaciones metieron el Palacio de Kami-sama, ¿vale? Y es un Palacio de Kami-sama en el que nos encontramos a Popó y a Dende, que me suena a Popó, y en la Sala del Tiempo y del Espíritu, a la cual podemos entrar y nos enfrentamos contra Super Buu, pero un Super Buu chulísimo y súper duro, el cual nos permitirá después ya conseguir, mediante la quest, la segunda transformación. Metieron la cola Saiyan, pero no la cola Saiyan que teníamos hasta la fecha, que parecía un churro, parecía este palo que llevo yo en la espalda, pero torcido. No, han metido una cola Saiyan que además va con el color del pelo y se transforma en Saiyan, se transforma en rubio si te transformas. Es buenísimo, no he visto nada mejor en Dragon Ball Online en cuanto a cola Saiyan. Que me suena también eso. ¿Qué más? Pues emotes, han metido bastante emotes de victoria para interactuar con la gente y eso está muy muy bien. Han metido customización de dojis a cascoporro, incluidos llaveros que los colgaréis en el cinturón. Y eso mola, un radar del dragón, un mini Saibaman, ese tipo de cositas. El vuelo, el estilo de vuelo de Dragon Ball Z Kakarot, que eso es brutal. Las nuevas skills que metieron entre que está la Genkidama, que es una barbaridad, una bestialidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Idiomas, pues están con los parches de varios idiomas, aunque están repuliéndolos porque sí tienen algún que otro fallo. ¿Qué más? Pues para el sistema de los que son VIP, los que pagan, tienen la nave de Freezer, que no habéis visto, pues pasad por el canal, hombre, que podéis montar la nave de Freezer y mola un puñado. La Quinton, ¿vale? Que mola cantidad, no es la Quinton que habíamos visto en un límite, que parecía simplemente un vehículo. Pets nuevas, y más cositas. En este caso, también un PvP ranking. Y nos han prometido que en un futuro van a tener teleport estilo Whis, es decir, que salga con el efecto de Whis volando, y podréis llevaros a la party donde queráis. Si tenéis una party la podéis llevar de teleport. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues futuro para Galaxy. Terceras transformaciones, que ya están trabajando en ellas, confirmado. Y un cash tradeable. Vais a poder transferir el cash. Es decir, ya no la gente que no puede utilizar dinero podrá adquirirlo mediante Zenis. Se va a poder adquirir cash. Así que muy, muy bien. Galaxy por eso se lleva la primera posición, porque es el más avanzado en cuanto a contenido. Y sabemos que van a traer más cositas. Tenemos muchas ganas de ver ya todo lo que nos va a traer de nuevo Galaxy. De verdad que es brutal. Por eso Galaxy se lleva la primera posición. Así que repasando, primera posición Galaxy, segunda Crisis, tercera Global. Son los grandes de ahora mismo servidor, pero sigue Magic muy de cerca y ojito con Magic porque viene dándolo duro. Y ahora sí vamos a hablar de lo que sería, pues, los especiales. ¿Y los especiales cuáles son? Pues como habéis dicho por aquí, la esperanza es Super Dragon Ball Online. Super Dragon Ball Online tuvo problemas, ¿vale? En cuanto a los desarrolladores, algunos desaparecieron y demás, pero al final están trabajando duro y nos han enseñado bastantes cositas, bastantes imágenes de mapas y demás, y va a ser un mapa bastante grande. Lo habéis visto en el canal también, que lo hemos enseñado. En el último vídeo os enseñamos algunas imágenes. ¿Se va a caer? No se ha caído el servidor. Luego, en cuanto a Time and Space, que lleva más de un año comentándonos que sería una especie de DBO remasterizado con estilo de gráficos de Xenoverse, ya está en beta, la hemos podido testear en el canal, están poniendo muchos bugs, así que le quedará poquito para salir.
Así que muy bien también. Y en cuanto a Dragon Ball Online Remastered, que era lo que estaban haciendo Universe Budokai, no sabemos nada. Nada de nada. Se quedó en 2022 las últimas imágenes. No sabemos si están trabajando en ello o no. Así que bueno, pues hasta aquí el ranking. Espero que os haya molado. La verdad es que a mí me gusta poquito los rankings porque siempre, al final, lo divertido de un servidor es que podéis jugar con amigos y que lo paséis. Al margen de que tenga esto, que tenga aquello. Uy, llevo tatuajes negros, qué guay. Pero bueno, poquito más. Repasando, primera posición Galaxy, segunda Global, tercera Crisis, cuarta Magic, 5 Unlimited, 6 Time Breakers, 7 Universe Budokai, 8 DBO Akira, que viene fuerte también, ojito si no sube en el próximo ranking a segunda o tercera posición o cuarta, y 9 Omega porque está inexistente ahora mismo. Así que nada, espero que os haya molado el ranking, ya lo estáis pidiendo, aquí lo tenéis, poquito más. Si os ha molado, pues como llevo diciendo todo el vídeo, soy un poco pesado, ¿verdad? A ver si llegamos a un porrón de suscriptores y a las visualizaciones altas, que estamos muy contentitos con vosotros. Y compartir el vídeo. Lo vamos a poner en todos los idiomas, tened paciencia, que lo subtitulamos en todos los idiomas, pero tardamos un poquito, ¿vale? Mira, voy a enseñar otro detallito, ¿lo enseño o no lo enseño? Lo enseño o no lo enseño, mira, mirad mi shop. Oh, espera. Mirad mi shop, porque mi shop mola un puñado. Y ya con esto rematamos el vídeo. Cuando este hombre se que toca cosas. A la 1, a la 2 y a 3. Catapum. Mirad mi shop, cómo mola mi shop, ¿eh? Esta es mi shop. Ah, mucho mejor que la cosa fea esa. Bueno, pues poquito más. Como he dicho, hasta aquí el vídeo ranking. Espero que os haya molado. Los dueños de los servidores os queremos en YouTube a todos. No os enfadéis, no os piquéis, porque sabéis que esto puede variar. Y os hemos puesto muy muy bien a todos. Y poquito más. Aquí un saludete. Y nos vemos en el vídeo del lunes, ¿eh? Y no os perdáis tampoco los vídeos de la batalla de Kamehameha que tenéis en el canal. Chao, chao. Bye.